ubicame en alguna comparación histórica respecto de todo este paquete de medidas muy ambicioso que acaba de anunciar ayer el gobierno. ¿Tiene algún comparativo? ¿Te hace acordar alguna época? Bueno, lo más parecido que podemos recordar, tengo un retorno en el audio, no sé si se puede sacar. Ahí lo tratamos de corregir. Gracias. Es la época inicial de Menem, ¿no? Cuando él trabajaba con grandes reformas al Estado, que digamos, lo instrumentaba por decreto y después mandaba el proyecto de ley. En términos de espíritu reformista, yo creo que fue lo más parecido a esto en ese sentido de mandar una gran cantidad de modificaciones de varias normas al mismo tiempo que tenían un impacto muy directo sobre la sociedad, sobre la economía en su conjunto. Esto es todavía mucho más ambicioso porque incorpora una gran cantidad de elementos vinculados con lo impositivo, vinculados con la seguridad, con la protesta en las calles, con cuestiones de educación, de salud, de cultura. Me parece, yo te diría ya casi que roza una especie de espíritu constitucional, ¿no? En un punto, porque Claro. busca cambiar la matriz normativa de la Argentina de cuajo, ¿no? Es como si hubiera pensado Milei, bueno, la Argentina fracasó, vamos a empezar de nuevo, algo así. Totalmente. Yo en algún momento cuando iba a asumir había planteado la idea refundacional de Milei y en su discurso de asunción él lo plantea en esos términos. Es un planteo de refundación de la República, él se retrotrae 100 años atrás, habla de Alberdi y demás, el periodo también previo al voto popular, digamos, a la adquisición del voto digamos, con el sistema tal cual lo conocemos hoy, y dice, bueno, ahora empieza una nueva etapa que da vuelta a la página de 100 años, ¿no? Y entonces en ese sentido es refundacional porque quiere cambiar no solamente cuestiones, yo te diría mínimas, si uno junta también con el DNU de la semana pasada, sino que busca cambiar la matriz de pensamiento, de lógicas, de funcionamiento de todo el sistema político, económico y social. Es extremadamente ambicioso en ese sentido y tiene un espíritu refundacional que coincide con el discurso que él viene pronunciando. Lo anterior fracasó, ahora empieza una nueva etapa. ¿Cuál es, en todo caso, la dificultad? Bueno, y si volvemos a la comparación con Menem, bueno, tiene que ver con la fortaleza política, porque si bien él asume que ganó con el 56%, eso fue en un balotaje, no en una elección de primera vuelta, con lo cual no hay traducción en el Congreso de ese 56%. El Congreso está en minoría y lo mismo pasa a nivel de gobernadores. Entonces, es extremadamente ambicioso en términos de reforma para la fortaleza política que tiene el gobierno. Jorge, ¿cuánto tiempo puede llevar esta discusión legislativa? Bueno, yo te diría que estamos recién empezando a ver cuáles van a ser los primeros pasos, porque no está nada claro, esto entró por diputados, y en diputados ni siquiera están conformadas las comisiones. Yo te diría que los pasos serían conformar las comisiones, tendrían que conformar todas las comisiones, pero por lo menos las que se van a abocar a este proyecto. Pero que este proyecto es tan vasto que va a requerir de una gran cantidad de comisiones que intervengan. Yo imagino que a partir de ahí irán haciendo plenarios por temas, porque son tan diferentes que no pueden hacer un único plenario para todo el proyecto. Me parece que va a tener que, digamos, apelar a un ejercicio de enorme habilidad y yo te diría creatividad legislativa para ver cómo digerir esta gigantesca propuesta que mandó el gobierno. No se puede tratar todo en un conjunto. Y desde ya te digo, es muy difícil que pase todo lo que mandaron y habrá que ver qué es lo que pasa en el camino. Yo creo que va a demandar muchos meses. Pensá solamente, Pancho, cuánto se demora, sí, sin duda. Pensá cuánto se demora en tratar por ahí un fragmento, un capítulo de lo que es esta ley ómnibus, ¿no? Y a veces están mucho tiempo, por ejemplo, en capítulos muy sensibles toca temas como jubilaciones, como una moratoria, como modificaciones impositivas. O sea, cada uno de esos temas requiere una gran cantidad de debates, hay actores involucrados, tendrían que ir los ministros a explicar y a defender el proyecto, con lo cual todavía nada de eso hemos visto, con un agravante, ¿no?, que veníamos remarcando en las últimas semanas. La libertad avanza
en la Cámara de Diputados adolece de actores capaces de articular este trabajo que hay que hacer, ¿no? Todo recae en la figura de Martín Menem, el presidente de la Cámara, pero todavía no pudo siquiera llegar a conformar las comisiones, quedó entrampada una cuestión ahí, digamos, de dinámica legislativa por el cual la mayoría de las comisiones deberían estar integradas por Unión por la Patria y el PRO. Bueno, hay una discusión en torno de eso. Me parece que después tendría que venir este tema de derivar a las comisiones y ver cómo se va a segmentar semejante iniciativa. Entonces yo creo que va a llevar bastante tiempo, va a ser muy compleja su aprobación. ¿Hay algo que vos digas, esto no pasa ni a palos? Bueno, yo veo difícil la delegación cheque en blanco como propone la propuesta de delegación de facultades al Ejecutivo. Ajá. Veo difícil el tema de las jubilaciones. Me parece que todo el paquete de reforma política electoral va a ser muy complejo que salga este tema de la uninominalidad por circunscripción. Sintéticamente implicaría cambiar de raíz el sistema de elecciones de los diputados, habría que demarcar en todo el país las circunscripciones y esa facultad quedaría en el presidente. Yo no creo que la política se la ceda gratuitamente. Claro. Me parece que todos esos temas van a traer mucho ruido. Boleta y lo única, veo. todo eso tampoco, fin de las PASO. Bueno, no, boleta única tiene más chances, porque recordá que boleta única fue aparte, porque es un proyecto que ya tiene media sanción de diputados y lo tienen que activar en el Senado. Con lo cual ahí tienen alguna chance mayor porque ya hay una mitad del camino recorrido y no es parte de todo este paquete, con lo cual puede tener un tratamiento puntual. Las PASO sí están adentro, eso también va a generar una discusión. Lo que estoy bastante convencido que este tema del esquema de circunscripciones va a ser muy difícil que pase el filtro. Entonces, estos son los primeros indicios de los temas que yo creo que van a ser muy complejos de que puedan atravesar el filtro del Congreso, ¿no? Repasábamos con Gustavo Carvajal más temprano el tema, por ejemplo, del Código Penal, los que no son punibles, la protesta callejera que incluye a los organizadores, eso... Yo creo que eso va a ser muy complejo, Pancho, porque es demasiado abarcativo los términos del proyecto, donde prácticamente cualquier tipo de congregación en la vía pública es una protesta, digamos, que organizada. Hay que avisar. Claro, entonces me parece que ahí hay un exceso de atribuciones que yo no creo realmente que el Congreso se la termine cediendo al Ejecutivo. Todo esto de alguna manera serían facultades que el Ejecutivo tendría durante su gestión. Yo no creo, más allá de que Milei los corra con el tema de la casta y busque de alguna manera cuestionar su legitimidad como parte de la estructura de la política, no veo la voluntad de cederle tan, digamos, abiertamente ese tipo de cuestiones. Quizá las económicas yo veo alguna viabilidad mayor. Tengo ahí dudas respecto del tema jubilaciones que me parece muy espinoso. Ahí la estrategia es, bueno, metés todo en este proyecto, el decreto fue algo parecido, todo en 2 semanas. ¿Vos ves ahí una estrategia, Jorge, o hay torpeza? No, yo lo que veo es ese espíritu irrefrenable de demostrar que están dando vuelta a la página de la historia argentina. Si uno lo mirara por estrategia práctica, no es conveniente, porque cuando vos mandás semejante volumen, tanto en el DNU como en el proyecto de ley, lo que te hace es complicar el tratamiento, ¿no? Yo te diría que lo que visualizo es que si hay algo de pragmatismo detrás de esta vocación simbólica de mostrar que es shock, que es un arranque furioso del gobierno, te diría que el gobierno aspira a que el DNU vaya perdiendo atractivo, vaya generando, digamos, que difícilmente el plenario del Congreso lo trate entre enero y febrero, que vaya generando hechos jurídicos, ¿no? Porque, por ejemplo, va a estar vigente a partir de mañana, con lo cual, por ejemplo, hay algunas cosas más pequeñas, como puede ser la derogación de la ley de alquileres. Bueno, un contrato de alquileres ya podría estar de alguna manera amparado en la nueva lógica. Entonces yo creo que en el caso del decreto van a tratar de dejar discurrir y que empiece a cobrar validez implícitamente, apelando a que la política no se va a unir para rechazarlo. En el caso del proyecto de ley,
yo creo que obviamente no hay nada vigente hasta que no se apruebe, eso va a requerir un tratamiento largo y que se va a terminar aprobando solo una parte. Me parece que por allí está y al final quizás en 4 o 5 meses el gobierno se sienta y dice, bueno, al final logramos obtener todo esto con solo 38 diputados y 7 senadores y el balance no es tan negativo. Pero bueno, me parece que la estrategia no es lo que domina los movimientos del gobierno. Parece que la explicación estratégica que viene después, detrás de esta idea de decir, tenemos que demostrar que hacemos todo, lo hacemos rápido, que somos distintos y que la gente perciba que las cosas están cambiando en poco tiempo. ¿Vos ves, por ejemplo, ahí la mano de Rodolfo Barra en la estrategia jurídica de esto? ¿Ves que él piensa que la mayoría va a ser aprobado? Bueno, supuestamente Barra intervino junto con otros actores en el peinado jurídico del DNU, que ahí fue la discusión más grande, porque ahí el debate era qué podía pasar por DNU y qué debía ir a la ley. De hecho, hay aspectos que originalmente estaban en el DNU que terminaron en la ley, precisamente porque entendían que ese filtro no pasaba. Igualmente, el DNU es muy polémico, ¿no? Con lo cual tampoco queda claro, ha habido un debate muy grande y muchos constitucionalistas plantean que un exceso de atribuciones planteadas en el DNU, otros dicen, bueno, todos los gobiernos lo hicieron, pero se supone que la intervención más importante de Barra, junto con otros jugadores, digamos, un equipo jurídico de Nicolás Posse, el propio Federico Sturzenegger, bueno, Mariano Cunio Libarón, el ministro de Justicia, intervinieron sobre todo en, yo te diría, en el delineamiento de lo que podía ir por el DNU. En el proyecto de ley que se conoció ayer, también influyó mucho Sturzenegger, ¿no? Quien había sido un poco el padre intelectual del DNU, precisamente porque hay vasos comunicantes entre estos dos instrumentos. Entonces, parte de lo que fue al proyecto Ómnibus también es derivación de ese voluminoso trabajo que hizo Sturzenegger, que tiene una gran influencia en esta etapa, aunque no tenga un cargo concreto, ¿no? Jorge, ¿qué lectura haces de lo que pasó, lo que está pasando ahora en la Ruta 3? Ahí Delía y Alderete dijeron cortamos y pusieron en el volante la palabra corte, es decir, un desafío al protocolo de Patricia Bullrich. Jurisdicción ahí medio ambigua porque está también la policía de la provincia de Buenos Aires, pero podría estar también las fuerzas nacionales y el gobierno nacional que no interviene y decide que se maneje con los criterios que acordaron la policía y los manifestantes, es decir, cortar solamente una parte y el Metrobús libre. ¿Esto te merece alguna lectura política? Mira, Pancho, lo que estamos viendo es, obviamente, una aceleración de la protesta social. Tuvimos la semana pasada la de Unidad Piquetera, ayer lo de la CGT, hoy esto que vos estás relatando. Yo creo que cada uno con distintos móviles o intenciones. Yo creo que a lo de ayer la CGT estaba bastante más coordinado, pero obviamente desde el momento en que el gobierno dijo vamos a tener un protocolo muy restrictivo y no vamos a permitir cortes y demás, eso incentiva la vocación de distintos actores sociales para desafiar ese punto, ¿no? De hecho, la semana pasada también la discusión era si era por la calle o la vereda y las tensiones que hubo tenían que ver con eso. Vamos a ver mucho más de esto. Yo creo que todos juegan un rol o un papel que quieren mostrar. El gobierno para demostrar que no se corta la circulación y está dispuesto, como ayer, a sacar una gran cantidad de efectivos a la calle, aunque fuera ya en la desconcentración de la movida que hizo la CGT, había más efectivos que manifestantes, pero demostrando que ya la calle no han perdido el control, que tienen de algún modo un esquema para responder a eso. Y por el otro lado, los movimientos sociales, sobre todo los que tienen menos para jugarse, como por ejemplo Delía o Alderete, que bueno, van a desafiar eso para decir nosotros vamos a burlar este tipo de restricciones. Fíjate que lo de la CGT ayer fue distinto, ¿no? Y Milei le mandó un centro, porque en el fondo hay muchas cosas para conversar con la CGT. Tienen menos cosas para conversar con Beliboni o con Delía, claramente. Entonces, yo creo que hay un juego de roles allí que se va a repetir mucho en los próximos meses, a partir de que obviamente el gobierno quiso marcar una línea roja. Todos van a tratar de desafiar esa línea. Por lo pronto, la CGT va a discutir ahora en un rato si va a un paro o no. ¿Tenés alguna información al respecto? ¿Crees que van a llamar a un paro?
Mira, se supone que no van a llamar a un paro inmediatamente, que van a dejar una puerta abierta para febrero o para marzo. Hubo una declaración de hoy de Pablo Moyano en el sentido de que no iban a hacerlo, no iban a parar en enero porque los trabajadores también se toman vacaciones. Yo creo que es una demostración de fuerza inevitable frente a lo que contiene sobre todo el DNU. A los gremios le pegó muy fuerte el DNU por distintos planos, digamos, no solamente por la modernización, uso el término que usa el decreto laboral, sino también por todo el tema obras sociales, por el tema ultraactividad, fondo de desempleo, o sea, lo abarcó por muchos sentidos. Y si bien venían hablando con la CGT previamente, no les habían dicho todo lo que tenía. Entonces eso generó mucho ruido dentro de la Unión Obrera y ahora ellos están de alguna manera forzados a dar una señal y no pasar por largo esto. Yo creo que todavía falta temperatura, falta crear un clima social para que la CGT convoque un paro efectivo. Yo creo que van a hacer alguna declaración pateando todo para febrero, de acá a febrero se verá. Empezábamos hablando, haciendo una comparación con Menem, ¿no? Con estos proyectos. Claro, Menem tenía Corach, Bauzá, el propio Barra, Hugo Toledo, operadores que interactuaban todo el tiempo con la oposición y lograban acuerdos. Es cierto que tenía el peronismo adentro, ¿no? ¿A quién tiene Milei? ¿Quiénes van a ser sus espadas o es él? Bueno, ese es el gran tema, Pancho, por el cual cuando vos planteás un espíritu refundacional con este tipo de iniciativas tan ambiciosas, pero después la tenés que bajar al mundo terrenal y ahí adolece de actores, ¿no? Se supone que los que están destinados a hacer las poleas de transmisión son Guillermo Franco, ministro del Interior, se ha agregado Omar de Marchi como enlace con el Congreso de parte del gobierno y es Martín Menem y Victoria Villarroel en el Senado, Martín Menem en diputados. Yo te diría que es el esquema básico de negociación, pero todavía yo te diría que no hay un circuito generado. Hay conversaciones, Franco se juntó con los gobernadores, ha hablado con la CGT, ha hablado con algunos diputados, pero no hay una dinámica de negociación. No les han dicho, bueno, nosotros queremos esto en 2 meses, vamos a organizar la dinámica legislativa con plenarios de esta manera. Todo eso todavía no está. Por eso digo, me parece que va a llevar un tiempo porque ese circuito de conversación inevitable cuando vos mandás un proyecto al Congreso y en el caso del DNU cuando lo tiene que refrendar también al Congreso, todavía no está instrumentado eficazmente. ¿Hay buena disposición? Sí, pero un mecanismo de negociación es algo más sofisticado que requiere de mucha muñeca política. Bueno, se supone que estos nombres que te acabo de comentar son los que están destinados a ejercer esa tarea. Cuando ganó Milei esa primera semana, o incluso la última, vimos cómo cambiaba drásticamente el discurso, era mucho más tranquilo, lo sorprendió a muchos analistas. El otro día con Luis Majul volvió a pegar fuerte, ¿no? Habló de coimas, habló de la casta, de los diputados. Insisto con esto, ¿acá ves una estrategia o es la personalidad de Milei que a veces va para un lado, a veces va para el otro? Bueno, a ver, es parte del pensamiento de Milei pensar que la sumatoria del apoyo popular dado en las elecciones, más la urgencia por la crisis del país que él buscó describir desde el arranque, esos dos factores le permiten presionar sobre el sistema político para obtener rápidos resultados de proyectos muy ambiciosos. Eso no sé cuán eficaz termina siendo, pero por lo pronto es el recurso al cual él ha apelado. Y cuando él habla de que no puede poner palos en la rueda y pone en cuestionamiento la legitimidad e incluso genera sospechas sin dar ninguna precisión respecto de que piden coimas y que por eso buscan embarrar la cancha, es porque él está apelando a la presión social. Es una manera de decirles a los legisladores, en este caso, ustedes no se pueden oponer porque la legitimidad está de mi lado y la urgencia, la crisis la generaron ustedes. Pero yo no sé si eso después se traduce en una aceptación de una dirigencia que se tiene que autopercibir deslegitimada para darle ese instrumento al presidente. Si no se siente así, lo que dice Milei es contraproducente, porque los legisladores pueden decir,
vino acá el día de la Asunción, no nos habló, le habló a la gente, nos repudió, nos metió primero un megadecreto, después nos manda un proyecto de ley con el cual no había conversado con nadie, después nos dicen que pedimos coimas, pero a esos tipos los necesita para levantar la mano. Y ahí yo creo que está la tensión. Es una tensión de dos lógicas totalmente distintas. Milei que dicen, ustedes están deslegitimados, me tienen que aprobar esto porque la sociedad está conmigo, y la política, los legisladores que dicen, bueno, nosotros también nos votaron, nos votó la gente. Nuestra legitimidad es la misma que la que tiene el presidente y nosotros no podemos delegar semejante nivel de facultades o firmarle un cheque en blanco como está pretendiendo. Yo creo que ese foco de tensión es el que vamos a ver recrudecer en las próximas semanas. Jorge, interesante como siempre. Muchísimas gracias. Por favor, Pancho, un gusto grande como siempre. Un abrazo. Un gran abrazo. Y Tomás Díaz Cueto está en Azopardo, sede de la CGT, donde se va a definir en un rato nomás si va a haber paro. Tomás, te escuchamos.